Estimados seguidores del Cucurucho de Papel, otra vez con ustedes Luis Alberto. Nos encontramos en estos momentos en el Museo Nacional Afroperuano y acompañado del gran maestro, luthier y percusionista Gino Gamboa, quien nos ha concedido esta entrevista y que vamos a hablar un poco más sobre un instrumento musical que todos nosotros conocemos y que sabemos que obviamente es 100% peruano. El cucurucho, el cucurucho, mamá, el cucurucho, oye, el cucurucho, mamá, el papel. Maestro Gamboa, muchas gracias por estar acá con nosotros y poder dar su tiempo y conversar con nosotros. Quisiéramos hablar un poquito sobre lo que es el cajón peruano antes de entrar a detallar sobre el proyecto que usted ha venido presentándonos aquí. ¿Qué nos puede decir históricamente hablando sobre el cajón peruano? El cajón peruano, como todos ya sabemos, es patrimonio cultural y se ganó su reconocimiento en base a la presencia, en base a la importancia que ha cobrado en la música peruana, tanto en la música afroperuana como en la música criolla, y por qué no decirlo ahora en la música del mundo, ¿no? Porque el cajón, si bien es cierto, se desarrolló aquí en Perú, actualmente se toca en todas partes del mundo. El cajón es como digamos, si un percusionista antes tenía en su set de percusión su conga, su bongo, su campana, qué sé yo, ahora cualquier percusionista que se respete en el mundo tiene que tener. Sí o sí, porque debemos tener en cuenta también que el cajón peruano es un instrumento de percusión pero netamente de madera. De madera, versátil, liviano. Exacto, entonces, y también tiene unos sonidos muy peculiares que se puede diferenciar quizás de otros instrumentos de percusión. Sí, la madera tiene esa riqueza, ¿no? El sonido de la madera. Entonces se adapta a la música peruana, a la música de fusión, al rock, al español. A cualquier otro tema. Tengo clientes de Inglaterra, de países que ni imaginan, en Japón, en la China. Ya esto se volvió mundial. Y hablando un poquito más sobre lo que es el cajón peruano, históricamente hablando, podríamos decir que el cajón peruano es un instrumento musical afroperuano. En esencia sí, porque justamente nace de la naturaleza del africano esclavizado y su afán por continuar con el percutir y el danzar para el africano era como respirar. Entonces, en el momento que ellos fueron prohibidos de tocar sus instrumentos, tuvieron que desarrollar Una manera. Tanto así que venía el español y ellos estaban tocando ya en una caja de fruta o en cualquier tipo de caja y seguro pararían, pues me imagino, entonces el español seguro estarían buscando dónde están los tambores, ¿no? En realidad no los veían, pero ahí estaban. Eso en principio, pero posteriormente, y la prueba está en estos cajones, ellos ya dejan de tocar las cajas, y empiezan a idear instrumentos. Y mira, cada uno distinto. Justamente, bueno, hablando ya un poquito del tema de los cajones, y básicamente hablando del proyecto que usted ha realizado conjuntamente con el Museo Afroperuano de Zaña, ¿a qué le está llamando? ¿Qué es este proyecto denominado Cajones de la Guardia Vieja? Cajones de la Guardia Vieja es una investigación, como tú bien dices, en conjunto con el Museo Afroperuano de Zaña, específicamente con el doctor de Roca, que tuvo la iniciativa de revivir, de recobrar, de reconstruir
existían, pero de los cuales existían, digamos, rastros como fotos, como óleos, como relatos. Hay un video del cajón de Monserrate, pero básicamente eso era, basándonos en las fotos, en los óleos, en los relatos, documentos que se han encontrado. Porque bueno, hablando de Monserrate, estamos hablando de una época que quizás de nuestra generación o la generación actual quizás no conoce. Claro. ¿No? Entonces, para entender un poquito la idea, los cajones de la Guardia Vieja es revivir cómo era antiguamente el cajón peruano, ¿no? Como su antecesor, se podría decir, lo que es hoy en día ya se conoce. Sí. Entonces cada uno hizo un instrumento distinto, como podrás ver, pero ya posteriormente, como lo dije antes, seguramente era difícil llevar a todos lados un cajón así, por el volumen. Igual estos, ¿no? Eran pesados, está bien, vas a un sitio, pero ya se te tocaba tocar más seguido, ya te tocaba llevar a alguien que te ayude, me imagino. Entonces de ahí surge, pienso yo, la idea de estandarizarlos, de achicarlos un poco y hacerlos más portátiles, ¿no? Y de ahí pues... Claro, incluso este cajón me hace recordar un poquito de la pintura de Pancho Fierro, me parece, no sé si será la misma, pero tengo una pintura de Pancho Fierro donde muestra la danza del Son de los Diablos, por ejemplo, donde antes se tocaba con arpa. Claro. No casualmente la caja donde tocaba... Es bien parecido a una caja de un arpa, es bien parecido. parecido. Pues, yo pienso que tuvo que ver algo seguramente esa idea, porque antes el arpa se tocaba también percutida, ¿no? Claro. El arpista y había otra persona tocando la parte. Sí. Ahora el que continúa con esa tradición, lo he visto, es el gran percusionista Alfredo Valiente. Él es el que ha estado dándole al arpa percutiva, ¿no? Y dígame, de estos cajones denominados la Guardia Vieja, ¿qué diferencia hay, digamos, entre estos cajones y el cajón moderno que conocemos hoy en día, que ya es más pequeño, más portátil, como mencionaba? Como te vuelvo a repetir, básicamente es que cada uno es distinto al otro. Hay unos más grandes, unos más pequeños, pero básicamente es que cada uno es distinto al otro, pero son instrumentos hechos adrede. Ya no son las cajas que usaban para tocar la caja de fruta o la caja de aceite o cualquier caja que llegaba en los barcos. No, y a estos ya le pusieron cerebro, le pusieron punto y le dieron una forma específica. Por supuesto, ninguno se comunicaba con otro, entonces cada uno desarrolló una forma así como surgió el cajón peruano, surge el cajón en República Dominicana, surge el cajón en Cuba y seguramente en cualquier ciudad donde llegaron las personas esclavizadas de África, ¿no? Porque era el mismo ADN, la misma intención de percutir. Claro, el cajón peruano tomó otra importancia, se estandarizó. Y hablando un poquito sobre eso del cajón peruano, España, ¿no?, utiliza el cajón también, pero tengo entendido que ellos le agregan cuerdas en la parte interna del cajón. Bueno, te voy a decir la verdad. Antes de que se llevara el cajón, porque se lo llevó Paco de Lucía, y fue bien honesto, porque hay un video donde él dice: cajón peruano, yo me lo llevé de Perú, le compré un cajón a Caitro, me pareció que iba a encajar perfectamente con la música flamenca, y así lo hizo, y en cierta forma también por eso la música española es muy universal, y siempre fue más universal que la peruana. Entonces, el cajón se dio a conocer en todo el mundo. Claro, ya muchos pensaban que el cajón era español por ese motivo, pero él fue bien honesto. Puedes encontrar el video donde él dice claramente: el cajón es peruano, yo lo llevé para acá, yo lo llevé para allá. No es una invención de España. No. Uno piensa porque pues sí lo internacionalizaron en realidad, ¿no? Por la misma
¿cómo se llama? Internacionalización de la música española, y pues ahora con la globalización, pero algunos están confundidos. Es como el cuento del tipo peruano, el tipo chileno, ¿me entiendes? O sea, el chileno honesto sabe que el tipo es peruano y seguramente lo dice así. Entonces, igual pasó con un cajón, pero él dejó un documento. Eso fue bien importante y se preocupó por. Pero a lo que iba era que antes de que él se llevara, ya había unos cajones con cuerdas acá, ya existían. Y me acuerdo que eran cuerdas de pabilo. ¿Te acuerdas ese pabilo para volar la cometa? Claro. Eso es ponía. Y me acuerdo ahí en 2 de mayo había unos cajones así. O sea que, vuelvo a repetir, no, tampoco fue invención las cuerdas de España, tampoco. Lo hizo yo. Porque yo me acuerdo clarito que ya en 2 de mayo en ese tiempo ya había cajoncitos con cuerdas. Sino que pues no eran populares, pero ya había. Claro, una manera también intencional el cajón. Claro, y en España pues encajó perfecto, ¿no? Encajó porque antes en España percutían la guitarra, acuérdate, hasta ahora percutían la guitarra y en un momento la ponen sorda y suenan las cuerdas. Y ahí están contando también, pero sí, es característico del cajón español, pero yo no estoy seguro. Es más, yo vi ya aquí cajones con cuerdas antes de que se hiciera en España. La diferencia, el sonido del cajón estandarizado actual, llámese cualquier marca, es muy similar entre uno y otro. Hay unos mejores, hay otros en el sentido de lo que prefieren los ejecutantes, pero son muy similares, ¿no? Son muy similares. Pero han perdido un poco, para mí, justamente, ¿cómo puedo decirte? El sonido del cajón actual peruano, a mi criterio, se ha españolizado un poco, en el sentido del pum, cajón de perunero, sonido original, cerrado. ¿Quién le da la mano? Pero claro, tú le das un cajón a alguien que no sabe tocar, un cajón así como estos, que son casi más tambores, digamos, son cajones, pero el sonido original de perunero no es un cajón, no. El cajón original de perunero es ese. En ese sentido digo yo, que se ha españolizado un poco el sonido. Porque ahora, y entiendo por qué, claro, si tú le das a un principiante de tocar el cajón, si toca un cajón de esto, lo toca un día, 2 días, al día siguiente ya lo tiene de mesita de noche, de florero, hasta de basurero lo encontrará. Porque no puede sacar el sonido. Por ejemplo, si le das el sonido hecho, se entusiasma más, se motiva más a seguir tocando. Va a depender más en todo Pero caso no lo estoy criticando, ¿no? Pero lo estoy describiendo. Claro. ¿Ok? Y hablando ya un poco más sobre música, hoy en día en música contemporánea, ¿no? Hablando de globalización, de algunos instrumentos, ¿considera de que el cajón peruano hoy en día se omite en las composiciones actuales, en esta música contemporánea que hay? Yo diría más bien todo lo contrario. En mi experiencia, yo vivo en California. Y allá no hay grupo, o sea, del género que sea, que no se encajó en sus grabaciones ahora. Y todo esto gracias al maestro Alex Acuña, que fue el verdadero pionero del cajón en los Estados Unidos y en parte del mundo. Acuérdate que él siempre tiene activo de una manera increíble, ensaya todos los días. Tengo el honor de tener su amistad. Tocó con Elvis Presley, pues. O sea que
No existe alguno que haya tocado con Elvis Presley vivo. ¿Te das cuenta? Y él cuenta que Elvis Presley decía, a veces llegaba a tocar y no lo encontraba, había otro baterista, digamos, decía, ¿y el indio? ¿Dónde está el indio? Lo reclamaba. Pero él fue el verdadero propulsor del cajón en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Ese es un buen dato que desconocíamos en realidad. Sí. Entonces, ya entrando en eso, el cajón, si bien es cierto, ha comentado una anécdota muy grata para nosotros. Profesionalmente hablando, en el tema musical, el cajón peruano ha tenido algún estudio, tiene, digamos, científicamente hablando, musicalmente hablando, tiene un estudio perspectivo en el cual se puede decir el cajón peruano se tiene que diseñar de esta manera, sus sonidos tienen que ser de esta manera y solamente se puede utilizar para un determinado género. Bueno, sí, ya se ha clasificado el cajón peruano, el maestro Lalo Izquierdo se preocupó mucho por eso y ahora, antes los percusionistas éramos muy empíricos, pero ahora cada día los percusionistas son más profesionales. Todos leen música, escriben música, hacen arreglos. Entonces, ahora el cajón se enseña en las universidades, música. Entonces, ya ha pasado a otra etapa del cajón. Ahorita, gracias, por ejemplo, al maestro Leonardo Gillo Parodi, que es el mejor ejecutante de la actualidad del cajón peruano. Y aparte lee y escribe y compone perfectamente. Entonces él es profesor de una universidad. Además iba a venir ahora, pero no pudo venir porque tenía clase. Y como es un profesional, no pudo faltar a su clase. Bien, maestro Gino, nos ha dado en realidad una información muy válida, lo que también se desconocía. Y digamos para que nuestros seguidores y el mundo que les gusta prácticamente el tema percutivo, ¿no? Respecto al proyecto de los cajones de la Guardia Vieja, ¿cuál fue la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de poder recrear estos cajones que, si bien es cierto, han sido olvidados y solamente tenemos el cajón que conocemos hoy en día? ¿Cuál ha sido la finalidad en la cual, o el objetivo, la meta que se está buscando? Justamente eso, estaban olvidados, ya se habían perdido y vimos la oportunidad de recuperarlos. Imagínate que podamos de una célula revivir a un dinosaurio. Como Jurassic Park. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. Yo digo, hemos revivido dinosaurios. Ahora, de estos cajones, por ejemplo, ¿usted cree que se pueda incluir, por ejemplo, hoy en día, acompañando, por ejemplo, el cajón peruano de hoy, en cualquier composición musical? Por supuesto, y justamente a raíz del rescate de esto, se abre toda una posibilidad sonora para grabaciones. Algo así como... ¿Sabes? Cada uno suena distinto, entonces tú puedes componer y decir, bueno, quiero usar el cajón de Monserrat en que suena así, quiero usar el de Elías Sánchez en que suena así. Entonces, todos los cajones son similares ahora. O puedes grabar un disco con un cajón distinto en cada tema. Entonces va a sonar distinto. Bueno, maestro Aquino, para finalizar ya un poco esta entrevista, sabemos que está un poquito ocupado, ¿qué mensaje le puede dar, digamos, a la generación de hoy en día? Que estamos en un mundo donde la música, digamos, no sé, como el reggaetón o el Latin pop que se conoce hoy en día y es muy digitalizado, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le podría dar a esta generación actual que está viviendo en ese mundo? Bueno, yo le diría que está bien que evolucione en ese sentido, pero que combine lo digitalizado con lo en vivo. Y de esa manera va a ser su
su iniciativa moderna, pero no van a dejar sus raíces y dejar morir porque pueden secuenciarlo también, pero instrumentos en vivo. Entonces, eso, y que fomenten en sus hijos la ejecución de algún instrumento, que sea guitarra, charango, cajón, castañuela, qué sé yo, tablitas, que zapateen, porque todo en la vida no puede ser trabajo o estudio, tienen que tener un hobby. Todos tenemos que tener un hobby que sea, para poder balancear el estrés de la vida. Entonces, si uno solamente se dedica ante el abogado todo el día en el juzgado, de ahí se va a la oficina, de ahí, no es saludable. Tiene que tener un hobby, aunque sea jugar play, pues, pero un hobby. Fulbito, cantar, tocar un instrumento son opciones, pero esa es la función de la música. Maestro Hino, agradecido con su presencia, es un honor poder estar acá con usted y poder ver toda esta exhibición. No sé si podría tocar algunos japones para que se pueda escuchar. Bueno, ya ese es otro precio. Claro que sí. Voy a invitar a Ivonne también nuevamente. Chinchilla.